La Segunda Guerra Mundial se dio a cabo entre los años 1929 y 1945. Este fue un conflicto que estalló en Europa entre la alianza denominada Eje, conformada por los países de Alemania, Italia y Japón, y los aliados conformados por los países de Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Una de las causas de esta Segunda Guerra se dio debido al afán revanchista de los alemanes y al resurgimiento de Alemania como potencia económica y militar. Además, se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo democrático, el nazifascismo y el comunismo soviético, cada uno de los tres con características diferentes. Otra causa de la crisis socioeconómica mundial, que tras el crack del 29 motivó el ascenso del partido nazi en Alemania, liderado por el alemán Adolf Hitler. La crisis del 29 alteró el capitalismo mundial, la economía está desorganizada, la cual se prolongó por muchos años. Esta crisis provocó fuertes tensiones en las relaciones comerciales como políticas proteccionistas. Además, el fracaso del nuevo orden internacional surgido en Versalles se dobló a la poca representatividad que tenía la sociedad de naciones. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. En la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941, el ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las asociaciones militares que en el Imperio de Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque de las posiciones del Imperio Británico en Malasia, Singapur y Hong Kong, las cuales ya estaban en su poder a mediados de febrero de 1942. La base naval fue acatada por 353 aeronaves japonesas que incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos, que despegaron de 6 portaaviones. Resultaron dañados los 8 acorazados estadounidenses atracados en el puerto, y 4 de ellos se hundieron. De estos 8, 2 fueron reflotados y 4 reparados, por lo que 6 pudieron volver a entrar en servicio más tarde durante la guerra. El ataque japonés también hundió o dañó 3 cruceros, 3 destructores, un buque escuela y un minador. Los norteamericanos perdieron 188 aeronaves, murieron 2.403 estadounidenses y otros 1.178 resultaron heridos de diversas consideraciones. Sin embargo, los japoneses no atacaron la central eléctrica, el astillero, las instalaciones de mantenimiento, los depósitos de combustible, los muelles de submarinos y el edificio de cuartel general y de la sección de inteligencia. Los japoneses perdieron 29 aeronaves y 5 minisubmarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. Asimismo, un marino japonés fue capturado vivo. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense
y llevó directamente a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tanto en los teatros de guerra como en el Pacífico, al día siguiente del ataque del 8 de diciembre, los Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio japonés. El apoyo interno en Norteamérica a la no intervención en el conflicto mundial, que había sido fuerte, desapareció, mientras que la asistencia clandestina al Reino Unido fue reemplazada por la alianza plena. La Alemania nazi y la Italia fascista declararon la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre, en respuesta a las operaciones puestas en marcha contra la potencia asiática del eje. Hay numerosos precedentes históricos de ataques militares en previa declaración de guerra por parte de Japón. Sin embargo, la inexistencia de una declaración formal por parte nipona mientras se llevaba a cabo las negociaciones que parecían prosperar, pero que llevó a cabo el presidente Franklin D. Roosevelt a calificar el 7 de diciembre de 1941 como una fecha que vivirá en la infamia, debido a que esta ofensiva se llevó a cabo sin una declaración de guerra previas o sin un aviso explícito. El ataque a Pearl Harbor fue juzgado en los juicios de Tokio como un crimen de guerra. A continuación les voy a hablar sobre la participación que tuvo Japón en la Segunda Guerra Mundial. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 dio a Japón una nueva oportunidad para extenderse por sudeste asiático después de haber alcanzado varios acuerdos diplomáticos. En septiembre de 1940, Japón estableció una alianza tripartita con Alemania e Italia, el denominado Eje Roma-Berlín-Tokio, que aseguraba ayuda mutua y total durante un periodo de 10 años. Sin embargo, Japón consideró que el pacto firmado en 1939 entre Alemania y la URSS había liberado al imperio de cualquier obligación contraída en la Alianza Anticomunista de 1936. Por tanto, en abril de 1941, Japón firmó un pacto de neutralidad con la URSS que garantizaba la protección del norte de Dongbei, Pyongyang. Al mismo tiempo, Japón intentó obtener acuerdos económicos y políticos en las Indias Orientales neerlandesas. Estas acciones provocaron el embargo de petróleo estadounidense e incrementaron la hostilidad entre ambos países, bastante fuerte desde la invasión japonesa de China en 1937. En octubre de 1941, el general Hideki Tojo se convirtió en el primer ministro japonés y ministro de guerra, lo que no favoreció la normalización de las relaciones. El 7 de diciembre de 1941, sin aviso y mientras todavía se estaban celebrando negociaciones entre los diplomáticos estadounidenses y japoneses, varias oleadas de aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor, en Hawái, la principal base naval estadounidense en el Pacífico. El 8 de diciembre, Estados Unidos declaró la guerra a Japón tras la decisión. Un año después del éxito de estos ataques por sorpresa, Japón mantenía la ofensiva en el sudeste asiático y en las islas del Pacífico Sur. El imperio designó el este asiático y sus alrededores como la gran esfera de coprosperidad en Asia Oriental e hizo efectiva la propaganda
del lema Asia para los asiáticos. Además, los elementos nacionalistas en la mayoría de los países de Asia Oriental daban apoyo tácito y en algunos casos real a los japoneses porque vieron un cambio aparente para liberarse del imperialismo occidental. En diciembre de 1941, Japón invadió Tailandia, a cuyo gobierno obligó a firmar un tratado de alianzas. Las tropas japonesas ocuparon Birmania, Malasia, Borneo, Hong Kong y las islas orientales neerlandesas. En mayo de 1942, las Filipinas cayeron en manos niponas, volviéndose hacia Australia y Nueva Zelanda. Las fuerzas japonesas desembarcaron en Nueva Guinea, Nueva Inglaterra y las Islas Salomón. Al final, la guerra se convirtió en una lucha naval por el control de las vastas extensiones del Océano Pacífico. Finalmente, les mencionaré las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, demográficamente se produjeron 60 millones de muertes, además del hambre y las epidemias que se producen después de una guerra. Asimismo, el desplazamiento masivo de la población debido a los cambios de fronteras. Entre las consecuencias económicas, se vio la caída de la producción industrial y la destrucción de zonas urbanas. En el ámbito de la política, se produjo la caída de los regímenes totalitarios. La URSS se anexionó territorios de Polonia. Alemania se dividió en 4 zonas. Enfocándonos en las consecuencias de la guerra en Japón, se dio todas las conquistas en Asia continental y el Pacífico. También se consiguió una modernización política, ya que se instauró un régimen liberal de corte occidental pero no democrático. Asimismo, se creó el ejército, con lo que obtuvo una modernización militar. Desde enero de 1945, las tropas estadounidenses y británicas habían ido reconquistando palmo a palmo las islas del Pacífico e Indochina. La pérdida de Iwo Jima constituyó un grave contratiempo para Japón, pues desde ella los aliados controlaban una amplia área que amenazaba directamente el archipiélago japonés. Japón era víctima de un férreo bloqueo y violentos bombardeos estratégicos, pero resistía encadenadamente. El presidente Truman, sucesor de Roosevelt, tras calcular el número de bajas norteamericanas que costaría la capitulación del Imperio Nipón, decidió la utilización de las armas nucleares. El día 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue destruida por un ingenio atómico que provocó la muerte instantánea de cerca de 100.000 personas, a las que hubo que sumar las que fallecieron posteriormente, como consecuencia de las heridas y los efectos de las radiaciones. El día 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, incumpliendo de ese modo el pacto de neutralidad suscrito con Tokio en 1941. Los soviéticos invadieron Manchuria y Corea, ocupando las islas de Kuriles y la isla de Sajalín. El 9 de agosto, una segunda bomba nuclear arrasó la ciudad de Nagasaki. En consecuencia, Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945.